consumí con abogados, consumí con jueces, y consumí con médicos. Yo consumí con gente de cualquier nivel social. Paco, no te estoy hablando de otra droga, Paco. Me subieron al puente de Alsina, me dieron 23 puñaladas, la paliza de mi vida. Me tiraron de arriba del puente y así, toda como estaba, seguí consumiendo. La mayoría de los chicos que consumían conmigo están muertos. La vida de la calle es esa. Los chicos empiezan a empobrecerse intelectualmente porque las neuronas se van muriendo, sobre todo por la forma que tiene de consumo el Paco, que es una dosis cada 10-15 minutos, que esto hace que genere un deterioro muy rápido de la neurona porque se envejece prematuramente y se muere prematuramente. Yo empecé a consumir desde muy temprana edad. Empecé como a salir un poco más allá del lugar en donde yo vivía, en Marcos Paz, y bueno, empecé a conocer drogas más duras como la cocaína. Hasta que, bueno, un día no conseguí cocaína y me convidaron Paco. Y ahí empezó mi infierno. En el Paco encontré la anestesia. En general, cuando hablamos de Paco, de consumo problemático de Paco, lo asociamos casi inmediatamente a la marginalidad. ¿Por qué? Porque es una droga barata. Es una droga que se ha metido mucho en los barrios más pobres. La cocaína produce dentro de las alteraciones que produce dentro del cerebro y en este deterioro neurocognitivo que produce, en el momento del consumo lo que genera es mucha euforia. Esto es lo que hace que el consumidor lo quiera consumir. Comparado con las cocaínas, el Paco, por el efecto muy rápido y muy breve que tiene cada dosis, hace que la persona sienta un gran vacío de golpe y sienta la necesidad de repetir esa dosis. Pero esto también tiene que ver con otra cosa, y es con la pequeñísima cantidad de cocaína que contiene cada dosis. Para poder consumir 1 gramo de cocaína, un individuo consume de 80 a 130, 140 dosis de Paco. Terminé viviendo primero en la calle, buscando el lugar en donde sale más barata, en donde es más accesible, en donde no te jode nadie, en donde está todo mucho más liberado. Dormía donde terminaba mi cuerpo cansado. Tuve que adaptarme a una personalidad mucho más agresiva para poder defenderme en la calle. Tuve un accidente en la mano por estar revolviendo la basura y bueno, perdí un dedo. La sustancia no es la que genera la acción. En algunos casos es frecuente hablar, por ejemplo, de la droga caníbal. Muchas veces se escucha la droga caníbal. No existe ninguna sustancia que genere en una persona que se coma a otra persona, ¿sí? Ahora, puede haber una alteración psiquiátrica de base en una persona que una sustancia desbalancee, altere, desequilibre, ¿sí? Pero claramente no son las sustancias las que generan esos actos. Era el cumpleaños de una de mis hijas, la fecha de cumpleaños de mi mamá o el aniversario de la muerte de mi vieja era donde más consumía. Ya hacía muchos años que había perdido el contacto con mi familia y tampoco tenía pensado volver porque sabía que había abandonado a mis hijas, sabía que había abandonado todo. Así que el miedo al rechazo hacían que yo no pudiera volver. Yo decía, bueno, le saqué un peso de encima a mi familia. El entorno familiar de una persona en general, porque hay adultos también que consumen, digo, afecta más a los adolescentes, pero también hay adultos y hay mamás que consumen, mamás que están embarazadas o que han tenido bebés donde prácticamente no pueden criarlos, no pueden ocuparse de la crianza porque el tema es el consumo las lleva a otra cosa y entonces hay como una especie de negligencia o de abandono donde hasta se olvidan de darles de comer, se olvidan de cambiarlos. Yo después de 6 años volví a abrazar a mi hermano. Yo tengo un solo hermano de parte de mi mamá y de mi papá, somos 2. Y era una carta que había publicado mi hermano en todos lados buscándome, con fotos mías de mis 15, con fotos de mis hijas, con fotos de él. Y yo no lo podía creer que mi familia me estuviera buscando, sinceramente. Yo les hice mucho daño. La verdad que está arruinando las familias, pero nadie se ocupa en realidad, no de dónde va el chico, sino qué hacer con esa mamá, que a lo mejor quiso ser mamá, que a lo mejor quiso tener un hijo y que lo está descuidando por una cuestión de enfermedad. Que he visto morir gente por tuberculosis, muchos tienen HIV o tuvieron, a otros los mataron
por robar, otros se mataron porque no podían más con su consumo. Vimos que empezó a aparecer en nuestro país aproximadamente entre el 2001 y el 2002, momento en que empieza a decaer el consumo endovenoso del clorhidrato de cocaína que hasta ese momento teníamos, y fue incrementando su uso hasta, podríamos decir, 2007, 2008. Es un producto de la cocaína y por lo tanto tiene, los médicos decimos, órganos de choque, órganos blancos. Afecta básicamente el cerebro y el corazón. Como el Paco se fuma, tiene otro órgano de choque que es el pulmón. Mi proceso de recuperación fue después de una situación bastante grave que tuve. Cuando yo empecé en Villa 21, ya había llegado a una personalidad en donde no me importaba nada. Lo único que me importaba, estaba todo el tiempo jugando entre la vida y la muerte. Más al borde de la muerte que de la vida. Yo dormía en una esquina donde se le llaman las ranchadas, las famosas ranchadas al lado de un volquete. Era una cosa, al lado de un tacho de basura. Me lo crucé a un cura, el padre Martín, y me dijo que si me quería internar. Ponerlo en la agenda pública como un tema más de la violación de los derechos de los niños y de los adolescentes. Yo hoy estoy viva, estoy dando mi testimonio y estoy acá para quien me necesite. Salvarlos también dándoles un proyecto, armando un proyecto de vida. La vida me cambió al 100%. Aprendí a perdonar, más que nada, porque yo viví mucho tiempo con odio, con muchísimo odio. Y creo que eso fue lo que a mí me llevó a consumir mucho más todavía.